Buenas noches con todos. Estamos a 4 horas para que termine el plazo de inscripción de candidaturas para el concurso de fiscal general del Estado. Ya mismo tenemos un informe en vivo para saber cuántas candidaturas se han presentado hasta el momento. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos. Muy buenas noches. Y en temas internacionales, hoy Irán eligió a su nuevo líder supremo y representa a la línea dura anti-israelí y anti-Estados Unidos. Ya les damos detalles. Empezamos con una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional dio luz verde a la enmienda que busca quitar al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de elegir autoridades. En la sentencia emitida este martes, también le negó otras 3 propuestas de enmienda que envió el presidente Daniel Noboa. Solo una de las 4 propuestas de enmienda del presidente Daniel Noboa pasó el filtro de la Corte Constitucional. Este martes la institución emitió un dictamen en el que da paso a aquella que busca quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional. Lo peor que le ha sucedido al Ecuador es tener este bodrio que se inventaron en Montecristo llamado Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha servido es para ponerse a disposición del gobierno de turno. Ojalá esta vez podamos desaparecerlo, no solamente quitarle la facultad, sino también desaparecerlo. Según este documento, la propuesta del presidente es viable mediante una enmienda debido a que designar autoridades no es una función esencial del Consejo de Participación. Trasladar esa competencia no rompe la estructura del Estado y los nuevos procedimientos mantienen veeduría ciudadana, meritocracia y escrutinio público. El desgaste del Consejo de Participación Ciudadana es evidente, es obvio. Yo creo que la evaluación no ha sido la más adecuada. Tampoco es que la Asamblea tengamos una evaluación de excelencia, pero de todas maneras acá estamos gente que hemos sido elegidas por el pueblo. En este mismo dictamen, la Corte Constitucional le negó al jefe de Estado otras 3 propuestas de enmienda. La creación de un registro de personas condenadas por delitos sexuales. La exigencia de una mayoría calificada, es decir, 6 de 9 jueces, para que la Corte declare inconstitucionales leyes de iniciativa presidencial, decretos de estado de excepción y consultas populares, impulsadas por el Ejecutivo. La incorporación de delitos de extorsión, robo y receptación al artículo 81 de la Constitución para aplicarles procedimientos penales especiales y expeditos. Estamos de acuerdo con esa decisión. No puede ser que desde el Ejecutivo se quiera atentar contra la seguridad jurídica, el debido proceso y todos los procedimientos constitucionales. Sin esta facultad, el Consejo de Participación Ciudadana solo se quedaría con la posibilidad de trabajar en participación ciudadana, control social, lucha contra la corrupción y rendición de cuentas. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. ...39 postulantes inscritos en el concurso para fiscal general del Estado registra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con corte al mediodía de este martes. Fausto Yepes sigue el desarrollo de ese último día de postulaciones y nos amplía la información a esta hora. Fausto, buenas noches, te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. A esta hora ya hay nuevos cortes informativos acá en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se habla de momento de al menos 55 postulantes ya inscritos. Hay otras activaciones de los formularios de inscripción para postular en el concurso para fiscal general del Estado. No obstante, esto se concretará ya en número a la medianoche de este día martes. Entre lo que ha habido una expectativa es sobre la postulación de quienes han sido de alguna forma figuras públicas en los últimos meses. Nos referimos al actual fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón, y también al exministro de Gobierno, José de la Gasca, quien ha confirmado ya su postulación en el concurso para fiscal general del Estado. Ha habido gran expectativa por los cuestionamientos precisamente que se han hecho a este concurso, a la primera fase, a la conformación, por ejemplo, de la Comisión Ciudadana de Selección. No obstante, entre quienes han llegado hasta las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay expectativa y hay de alguna forma confianza en lo que sea este proceso de aquí en adelante. Les hemos preparado el siguiente informe sobre los postulantes, algunos de los candidatos y qué es lo que piensan del concurso. Veamos. Penalistas, ex jueces y jueces en funciones son parte de la lista de postulantes a fiscal general del Estado dentro del concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el último día de plazo para la presentación de carpetas se vieron caras conocidas en la función judicial. Gladys Terán, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia, apuesta por el concurso y dice tener confianza a pesar de los señalamientos que se han hecho. Confío en el proceso
y justamente estoy aquí por ello. Estoy esperando que así lo sea, que se califique conforme a la carpeta que acabo de entregar, a los méritos de la oposición. Y otros nombres como el del abogado Estuardo Salvador o la jueza de la Corte de Pichincha Inés Maritza Romero, la jueza de Esmeralda Gisela Zambrano Macías o la jueza en funciones de la Corte Nacional de Justicia Daniela Camacho. Que podamos dar el servicio que la ciudadanía merece, que la gente se sienta confiada cuando llega a los juzgados, cuando llega a la fiscalía. Es lo que tenemos que generar. También ex juez de la Corte Nacional de Justicia y con amplia exposición mediática está Walter Macías. Fue uno de los primeros en postular su nombre y deja en manos de la Comisión Ciudadana de Selección lo que ocurra. Vamos a ver cómo se dan las fases de concurso y poco a poco iremos midiendo cómo se comportan, en este caso, la Comisión Ciudadana de Selección y en las demás facetas del proceso los que están encargados de la toma de pruebas prácticas y teóricas. La lista se incrementó en el último día de plazo para presentar las postulaciones y con ello se avanzará en la revisión de carpetas para de inmediato pasar a las siguientes fases del concurso. Y bien, hasta esta hora, como les habíamos comentado, hay al menos 55 postulantes ya inscritos. Se cierra el proceso esta medianoche. De ahí de inmediato vendrá la revisión de carpetas. Los nuevos nombres que sean presentados en estas próximas horas ya serán confirmados el día de mañana. De momento conocemos que en los próximos minutos podría llegar ya acá el actual fiscal en funciones, Leonardo Alarcón, para confirmar ya su postulación como candidato a la Fiscalía General del Estado. Estaremos informándoles en las siguientes emisiones todos los detalles sobre quienes están terciando en este concurso para Fiscalía General del Estado. Seguimos contigo, Milton, y más información en los estudios. Amigos, una buena noche para todos. Gracias, Fausto. Buenas noches. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán deja más de 780 muertos y una fuerte tensión regional. Este martes, miles de personas despidieron a 165 víctimas, entre ellas niñas y maestros fallecidos en un ataque. La guerra en Medio Oriente entra en su cuarto día con una escalada sin precedentes. Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos sobre el centro de Teherán, mientras Irán respondió con misiles y drones que alcanzaron territorio israelí y bases estadounidenses en la región. El saldo supera los 780 muertos en suelo iraní, según la Media Luna Roja, y la tensión ya impacta el mercado energético global, con el estrecho de Hormuz paralizado y el petróleo al alza. Israel asegura que su objetivo es neutralizar instalaciones militares y nucleares iraníes. Seguimos golpeando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos están sobre los cielos de Irán y de Teherán, y también sobre los cielos de Líbano. Hezbollah cometió un error muy grave cuando nos atacó. Ya respondimos con contundencia y responderemos con una fuerza aún mayor. Desde Washington, el presidente estadounidense descartó cualquier negociación inmediata y afirmó que la ofensiva busca frenar una amenaza mayor. No tienen armada, ha sido destruida. No tienen fuerza aérea, ha sido destruida. No tienen detección aérea, también ha sido destruida. Su radar ha sido destruido y casi todo ha sido destruido. Pero en las calles de Teherán, el miedo es evidente. Está muy peligroso ahora. La mayoría de la gente se ha quedado en Teherán, pero es muy peligroso. Mientras continúan los ataques, el dolor se concentra ahora en el sur del país. En Minaf, miles de personas participaron en el funeral colectivo de 165 niñas, maestros y padres que murieron tras el impacto contra una escuela primaria durante el inicio de la operación militar. Entre lágrimas y féretros cubiertos con banderas iraníes, familiares despidieron a las víctimas en una ceremonia multitudinaria que ha conmocionado al país. La comunidad internacional exige una investigación independiente, mientras la guerra continúa ampliando su devastación. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Irán eligió como nuevo líder supremo a Mojtaba Khamenei, hijo de Ali Khamenei, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en una votación marcada por la presión militar y un contexto de alta tensión regional.
Irán tiene un nuevo líder supremo. Este 3 de marzo, la Asamblea de Expertos eligió a Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei, en medio de un conflicto bélico que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. Según reportes de Iran International, la votación se realizó bajo intensa presión de la Guardia Revolucionaria. El proceso no se llevó a cabo en condiciones habituales. La sede de la Asamblea de Expertos sufrió bombardeos, lo que obligó a los 88 clérigos a sesionar de manera remota y adoptar un método alternativo de votación. Mojtaba, de 56 años, es un clérigo de rango medio y nunca ocupó un cargo público formal, pero mantiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria y las fuerzas paramilitares. Su designación marca un hecho inédito. El poder pasa directamente de padre a hijo, algo que rompe con uno de los principios fundacionales de la Revolución Islámica de 1979. En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, que lo acusó de actuar como representante informal de su padre en la toma de decisiones estratégicas. Su nombre ha sido mencionado en distintas ocasiones como posible sucesor dentro del sistema político iraní. El nuevo líder hereda un país en guerra y asume la jefatura suprema en un escenario de gran incertidumbre y conflicto internacional, consolidando su poder en un momento crítico para la República Islámica. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Irán cierra el estrecho de Hormuz y amenaza con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar. En consecuencia, el precio del combustible y los costos de importación incrementan, lo que se traduce en mayor inflación. Bernarda Ceballos nos cuenta más. Amigos, ¿qué tal? Sí, se trata de una ruta marítima vital. El estrecho de Hormuz se encuentra entre Irán y Omán. Por esta franja de 33 kilómetros de ancho pasa el 20% del petróleo mundial y el 15% del gas natural licuado, transportado vía marítima. Pero ¿cómo afecta esto a Ecuador? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Así lucía el estrecho de Hormuz hace 5 días. Con los radares se podía observar la llegada y salida de buques. Pero tras la operación Furia Épica realizada por Estados Unidos contra el régimen iraní, el tráfico de embarcaciones empezó a disminuir hasta el punto de pararse totalmente. Y así es como se encuentra hoy en día el estrecho. Cientos de embarcaciones en los alrededores aguardan cruzarlo. Por esta ruta marítima pasan las exportaciones de crudo, incluido condensados, de Arabia Saudita con más de 5 millones de barriles por día. También las de Irak, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Más del 80% del crudo transportado por el estrecho de Hormuz tiene como destino Asia. El cierre de este paso estratégico restringe el comercio e impacta en el precio del petróleo a nivel mundial. Por ejemplo, el WTI actualmente alcanza los $77 por barril. Antes del conflicto bordeaba $35 por barril. Para Ecuador esto podría significar una ligera ventaja a corto plazo, y es que con el incremento del precio del petróleo nuestro país tendría mayores ingresos, ya que el precio del petróleo proyectado para este 2026 en el presupuesto general del Estado es de $53 por barril. Sin embargo, la caída de la producción petrolera en nuestro país hace que no se aproveche del todo esta situación. Ecuador, al igual que los demás países del mundo, sentirá los efectos del cierre del estrecho. La gasolina y el diésel presentarán un aumento gradual en sus precios. Las exportaciones, principalmente de banano, también se podrían ver perjudicadas. Mientras tanto, desde el gobierno se asegura que se trabaja en la diversificación de los destinos de exportación de productos ecuatorianos. Es un problema que no de ninguna forma lo minimizo. La solución es seguir buscando, seguir abriendo nuevos mercados. Acciones que toman su tiempo y que no tranquilizan al sector. Más noticias, amigos. Un mega operativo internacional contra el narcotráfico deja al descubierto que la mafia albanesa sigue operando en la ruta de la cocaína que sale desde Ecuador hacia Europa. Este golpe a las mafias incluyó 26 allanamientos y dejó 16 detenidos, entre ellos un exasambleísta. Este golpe confirma que la mafia albanesa mantiene presencia activa en la ruta ecuatoriana hacia Europa. 26 allanamientos simultáneos en Guayas, El Oro y Pichincha dejaron 16 detenidos, entre ellos el exasambleísta Salomón Fadul. La droga que se incautó, los contactos de las personas de la mafia albanesa que estuvieron acá,
fue realizado con él justamente. La operación Costa, ejecutada por la Policía Nacional a través de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas, fue coordinada con la DEA y con la Unidad Antidrogas de Europol, además de autoridades de Bélgica y Países Bajos. Se ha logrado afectar a la economía criminal con más de 346 millones de dólares, que es el valor de la droga incautada, que son 7.6 toneladas, que fue incautado en países europeos. La estructura operaba bajo un modelo jerarquizado. Financistas, coordinadores logísticos, enlaces portuarios y receptores en Europa. El método era preciso: contaminar cargamentos de banano con clorhidrato de cocaína y enviarlos por vía marítima hacia terminales estratégicos como Ambares y Rotterdam. La mafia albanesa no es nueva en esta ruta. Desde inicios de la década pasada, estas estructuras comenzaron a establecer enlaces directos en el país, no producen la droga, controlan la recepción en destino. La estructura sigue encontrando la forma de operar. Han caído cargamentos en puertos europeos, han sido detenidos ciudadanos balcánicos, se han ejecutado operaciones conjuntas entre Ecuador, Estados Unidos y Europa, y aún así la ruta se reactiva. La detención de un ex legislador dentro de este esquema eleva el caso a una dimensión política y judicial de alto impacto. Tras la audiencia, los procesados fueron trasladados a distintos centros carcelarios bajo estrictas medidas de seguridad. Catalina García, Teleamazonas. El Oro contabiliza en 2026 más de 200 muertes violentas, del 45% de los crímenes solo en Machala. La provincia orense tiene estado de excepción y desde el 15 de marzo toque de queda. Considerada en el 2025 como la cuarta provincia más violenta del país, El Oro en ese año superó los 800 crímenes, 300 asesinatos más que los registrados en el 2024. El panorama no cambia en el 2026. En la provincia de El Oro, los grupos de delincuencia organizada se tomaron las calles, locales comerciales cerrados, otros que se alquilan. La zona comercial de la capital orense, Machala, finaliza antes de las 18 horas. ¿Y por qué cierran tan temprano? No sé cómo decir nada de eso, porque la delincuencia está terrible. Que eso es. Robos, extorsiones, secuestros, asesinatos múltiples, desmembramientos y detonaciones de artefactos explosivos son los hechos que a diario se observan. En los 2 primeros meses del 2026, más de 20 explosiones se registraron en viviendas. Recorrimos la zona. En el lugar ni los moradores quieren hablar del tema. O sea, de igual manera usted se tiene que cuidar donde sea. Claro, donde quiera, sí, la verdad. La capital orense, Machala, cerró el mes de febrero 2026 con cerca de 100 asesinatos, siendo un aproximado del 45% del valor total que se registra en esta provincia. Es decir, según información de la Policía Nacional, en toda esta localidad, en esta provincia orense, se contabilizan cerca de 200 muertes violentas. A ese cantón se suman Santa Rosa, Pasaje, Arenillas, El Guabo, Huaquillas y la parroquia Puerto Bolívar como los más violentos de El Oro. Ante esta problemática, el presidente Daniel Noboa no solo la enlista entre las provincias con estado de excepción desde el 1 de marzo, sino también entre las 4 que deben acatar el toque de queda del 15 al 30 de marzo, de 23 a 5 horas. Erika Vera, Teleamazonas. La reunión del presidente Noboa con el Comando Sur de Estados Unidos forma parte de la cooperación para operaciones en las 4 provincias con toque de queda, según el ministro del Interior, John Reinberg. Además, anunció que los resultados se verán entre el 15 y 30 de marzo. El presidente Daniel Noboa, junto al ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, se reunieron este lunes con el Comando Sur de Estados Unidos para realizar operaciones en conjunto, en este caso las que se llevarán a cabo en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, provincias declaradas con toque de queda. La reunión que tuvo el señor presidente el día de ayer es fundamental. Eso es para trabajar sobre las operaciones que vamos a realizar aquí en territorio. Vamos a trabajar en conjunto y los resultados los vamos a tener entre el 15 y el 30 de marzo. En su red social X, el presidente Daniel Noboa indicó: iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos Estados Unidos. Va a ser una operación de gran magnitud. Vamos a tener un gran alcance y donde las economías criminales van a salir
bastante afectadas, no solamente ellos, sino también las estructuras criminales. En el encuentro con las autoridades del Comando Sur, el general Francis Donovan y el contraalmirante Mark Schaffer, el enfoque fue priorizar la seguridad ciudadana y fortalecer la respuesta estatal. Tiene sistemas de radares, sistemas satelitales, tiene equipo que pueden donar o entregar, tiene un presupuesto asignado para cooperar con los diferentes países de la región, tiene también inteligencia. El Comando Sur señaló que Ecuador es uno de los socios más fuertes que tiene Estados Unidos en desmantelar organizaciones criminales en la región y que la manera más efectiva de combatir esta amenaza es mediante la cooperación de aliados. En Costa Rica, están en Panamá, también han intervenido Argentina, han colaborado con Brasil, también colaboran con Chile, con Perú también. Últimamente invirtieron 5.000 millones de dólares. El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los 10 comandos de combate unificados del Departamento de Defensa de ese país. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Sin acuerdos terminó la reunión del ministro de Producción con el sector productivo del Carchi. El transporte pesado mantendrá una asamblea general para analizar posibles medidas de hecho. Derogar la tasa de seguridad no está en los planes del gobierno, al menos de forma inmediata. O sea, a ver, de que queremos esta casa una tasa y no. Ante ello, el sector productivo del Carchi califica como infructuosa la visita del ministro de Producción, que dejó un sabor amargo durante las 3 horas de reunión, sin propuestas concretas para solucionar la crisis arancelaria. Quiero decir que es algo frustrante porque hemos mantenido varias reuniones y a lo cual no hemos llegado a ninguna solución. Ante la falta de acuerdos, el ministro salió por la parte posterior de la amurallada edificación del EQ 911, visiblemente molesto y sin declaraciones a la prensa, mientras el sector logístico se quedó con sus propuestas para superar las ingentes pérdidas que deja el primer mes del conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. Bueno, nosotros no estamos pidiendo subvenciones, estamos pidiendo que se revise temas de movilidad de carga desde el puerto de Guayaquil hasta la ciudad de Tulcán para darles trabajo a las almaceneras. Insisten además en que se trate de forma separada el tema comercial con la seguridad nacional y demostrar voluntad política para retomar las mesas de diálogo con sus pares colombianos a fin de no perjudicar el comercio binacional, que registra una afectación de menos 22.4% en las exportaciones de febrero. El sector productivo de Colombia también plantea alternativas al gobierno de Gustavo Petro para compensar los 5.5 billones de pesos, equivalente a 1.3 millones de dólares, que movía diariamente el comercio internacional por Rumichaca antes de los aranceles. Que se declare en emergencia económica el departamento de Nariño para tener alivios tributarios, alivios financieros, crediticios. En Carchi y Nariño está el mayor parque automotor de carga pesada de Ecuador y Colombia, que planifica nuevas medidas de protesta. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Y se cumplen 69 días desde el cierre de la frontera con Colombia. En Sucumbíos, militares se despliegan en 14 pasos irregulares identificados. Brigitte Mancheno en vivo nos cuenta más. Brigitte. Hola, buenas noches. Sí, precisamente fue a finales del mes de diciembre del año pasado que el gobierno nacional dispuso el cierre temporal de este paso fronterizo ubicado en el extremo norte de la provincia de Sucumbíos Oriente ecuatoriano. Quienes se sienten afectados pues son moradores ciudadanos que se sienten limitados al acceso a servicios de la educación, de la salud también. Hoy pudimos conversar con ellos, hicimos un recorrido, veamos. A María no le quedó más opción que cruzar desde Colombia en bote debido a que el paso fronterizo con Ecuador en Sucumbíos está cerrado. Por cruzar ida y vuelta le cobran unos $40 y afirma viene al país por temas de salud. Difícil porque de todas maneras nosotros tenemos pues el médico acá, ¿no? Entonces la trasladada de vehículo y de transporte de nosotros personalmente le cobran es súper carísimo.
realidad que viven decenas de personas que viven en las comunidades fronterizas, a quienes les tomó por sorpresa el cierre del puente internacional y hablan de pérdidas económicas. De que al día se vendían unos 130, hay días en los que se venden solamente 70, 60 dólares, se ha visto demasiado afectado. Gente que se dedica al cambio de vender gaseosas, comidas, al cambio de divisas. Y es que así luce la frontera desde hace más de 2 meses, desolada. Esto desde que el gobierno ordenó su cierre por temas de seguridad. La problemática de las provincias fronterizas, de los territorios fronterizos, es justamente del narcotráfico, de la minería ilegal, de los grupos armados organizados. Pero a pesar del cierre fronterizo, hay unas 14 trochas o pasos irregulares identificados, y aunque unos son usados hasta por niños para ir a la escuela en el país vecino, en otros como la balastera se han decomisado unos 3,000 galones de gasolina blanca y hasta tanques de gas que personas sacan del país en estas embarcaciones de forma ilegal. Presencia del tráfico ilegal de combustible, grupos armados organizados en este sentido, pero la disposición por motivos de seguridad es mantener cerrado el puente al paso peatonal y vehicular. Mientras tanto, no hay fecha para que este lado de la frontera vuelva a abrir sus puertas. Y precisamente tal como pudieron escuchar, una de las problemáticas latentes en esta provincia es el contrabando de combustible. Solo hoy las Fuerzas Armadas lograron decomisar unos 11,000 galones de este líquido. No pudieron justificar de dónde venía ni a dónde iba. Nosotros seguiremos de cerca este tema, es la información que tenemos. Buenas noches. Gracias, Viri. Buenas noches. Pausa, volvemos. Seguimos. Santa Elena es una de las provincias más golpeadas por el invierno, con el 60% de su territorio bajo el agua. El fuerte temporal deja más de 21,000 personas afectadas en el país y mantiene en alerta a Manabí y Los Ríos además. Ecuador sigue enfrentando una de las temporadas lluviosas más intensas. En Santa Elena, por ejemplo, el temporal provocó inundaciones generalizadas en zonas urbanas y rurales, con calles transformadas en corrientes de agua y el colapso de ciertos tramos en sus principales vías. Tal es el caso de esta arteria principal, la E40, que conecta la península con la ciudad de Guayaquil. Este mismo panorama se repite en gran parte de las comunas del sur de Santa Elena, donde incluso se tuvo que rescatar a familias enteras a través de brigadas. Otras zonas golpeadas por el temporal son Olmedo y Buenos Aires, donde el desbordamiento del río mantiene en vilo a la población. Asimismo se encuentra Villingota, donde la parte de un costado de la carretera colapsó y se derrumbó. En tanto que la creciente de un río en Chanduy dejó literalmente a la población de esta parroquia bajo el agua. El correntoso río incluso arrastró este tráiler. Fueron momentos de pánico. El conductor tuvo que ser rescatado por bomberos y habitantes de la zona. De esta forma, la provincia de Santa Elena ya presenta 40 comunidades de 68 afectadas, lo que significa que el 60% de su territorio está inundado. En Manabí la situación no es diferente. En Portoviejo, la ciudadela Efrén Flor, las fuertes lluvias provocaron que en varias viviendas se registren salas, dormitorios y cocinas inundadas. Mientras que el peligro continúa en la vía que conduce de Montecristi a Portoviejo. Ahí también se reportaron inundaciones con palizadas y lodo. De acuerdo a la advertencia número 15 del INAMI, que comprende desde el 2 hasta el 6 de marzo, el país vivirá en este lapso intensas lluvias. Es así que las precipitaciones de mayor intensidad se darán en el litoral ecuatoriano del 2 al 4 de marzo y el 4 y 5 de marzo en la sierra. Ante este panorama, varios cantones han decidido elevar ya la alerta roja, pues en el caso de Los Ríos, específicamente en Babahoyo, el agua no solamente ha dejado a sectores como Caracol, Pimochi y la parroquia Febres Cordero aislados, sino también vías peligrosas. Debido a esto, el EQ 911 de la zona 5 y 8 anunció el cierre total para vehículos livianos y pesados de la E25 Babahoyo-Juján. Esto mientras que en varios tramos de la vía Babahoyo-Montalvo se continúa incrementando el agua, por lo que está la recomendación a los conductores de conducir con precaución. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Revolución Ciudadana, Pachacutic y el Frente Unitario de Trabajadores presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Eficiencia del Gasto en los GATS. Con estas ya son 9 las causas en la Corte Constitucional contra esta norma.
Con una marcha que recorrió la avenida 12 de octubre, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, acompañada de cientos de simpatizantes, llegó hasta la Corte Constitucional este martes para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de eficiencia del gasto de los GATS. Según la prefecta, el presidente usó la figura económica urgente sin necesidad y tras su aprobación los servicios sociales que se ofrecen se verán afectados por la falta de presupuesto. No han podido sanear las finanzas nacionales, no han sido eficientes en su gasto y ahora nos pasan una factura reduciéndonos $1.000 millones a los gobiernos subnacionales. Esta norma no trata temas urgentes, por lo tanto hay vicios de forma y hay vicios de fondo. Por ello pide que la Corte dé un tratamiento urgente. Y hasta que la Corte ventile y resuelva, se suspenda el efecto de esta ley nociva. Pero no fue la única, pues Patricia Núñez, del Frente Unitario de Trabajadores y el Movimiento Pachacutic también lo hicieron. Esta ley lo único que busca es disminuir el presupuesto, o sea, va a haber menos agua potable, menos alcantarillado, menos obras y es el pueblo ecuatoriano el que va a ser afectado. Con esta ya son 9 las demandas que se acumulan en la Alta Corte contra esta norma, pero también la Ley de Minería y Energía ya tiene 2 recursos, el primero interpuesto por Yacu Pérez y el segundo por el abogado Andrés Albuja. Nos abriga esperanza que esta Corte Constitucional expulse más de 24 vulneraciones. No se nos hizo la consulta prelegislativa. Así la Corte tiene nuevamente en sus manos el futuro de 2 polémicas leyes propuestas por el Ejecutivo. Lucía Clavijo, Teleamazonas.